buenas tardes. Soy el doctor Llorente Rodríguez, médico neumólogo de la provincia de Puerto Plata. Y hoy estoy acá junto a mis compañeros, la doctora Laura Blanco y el doctor Johnny Tavares, también neumólogos de adultos. Y en el día de hoy venimos a discutir algunos conceptos generales sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, ¿cómo están ustedes? Ahí estamos muy bien, gracias a Dios. Como bien mi colega dijo, yo soy la doctora Laura Blanco Valdivieso, neumóloga internista. Para nosotros es un placer poder compartir esta información que es de mucha importancia y relevancia en el ámbito de los pacientes. Pues es una enfermedad que es muy común a la hora de ver en la neumología. Sin embargo, muchas veces no es tan frecuentemente diagnosticada por la tardanza de la misma. Sí, muchas gracias por la invitación. Laura, qué bueno compartir con todos ustedes. Sé que la población va a ser beneficiada de las intervenciones que nosotros vamos a vertir en este momento. El esposo es una importante, probablemente de la más importante porque es una de las que mayor movilidad produce en toda la población, tal así que es una enfermedad que genera una cifra no despreciable de muerte en el mundo entero. Alrededor de 3.5 millones de personas mueren cada año como consecuencia de esta enfermedad, y en consecuencia creo que es una enfermedad que la población debe conocer, porque de hecho es una enfermedad subdiagnosticada precisamente por la forma de diagnóstico que tiene, y naturalmente que nosotros en ese sentido vamos a dar luz a la población. Y qué bueno, doctor, que de hecho usted mencione la mortalidad asociada a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, usted mencionaba que las estadísticas datan que hasta 3.5 millones de muertes al año secundarias a esta enfermedad, lo cual la constituye como actualmente la cuarta causa de muerte a nivel mundial. De hecho, para el 2021, la Organización Mundial de la Salud mencionaba que hasta el 5% de las muertes eran producidas secundarias al EPOC o sus complicaciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también establece que para el año 2030, debido a todos estos elementos crecientes que tenemos, aumento en la contaminación, el aumento en el hábito de fumar, tanto de métodos convencionales como de métodos electrónicos, así también como el empeoramiento de la función pulmonar de los pacientes, van a llevar a que el EPOC sea la tercera causa de muerte mundial para el año 2030, de acuerdo a las estimaciones. Y si hablamos de EPOC como tal, hablamos de inflamación, porque básicamente es una enfermedad inflamatoria. Porque tendríamos que decir con qué se come eso, ¿verdad? O sea, ¿qué Es EPOC. El EPOC es una enfermedad, como venía es una enfermedad inflamatoria, crónica, donde hay daño estructural. Si lo decimos de la manera más clara posible, hay un daño estructural a nivel de los pulmones y una pérdida funcional. Pero la palabra quizás más importante es, aparte de que es crónica, porque no se cura, o sea, no es reversible ese daño. O sea, es una enfermedad que en el momento que esté diagnosticada en ese paciente, prevalece en el tiempo e incluso puede progresar a peor. Sí, mira, es importante definir para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Qué es el EPOC? El EPOC, tal cual la sigla, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad que produce fundamentalmente tos crónica y falta de aire. Es decir, mucha gente subestima esta condición, y hay gente que son fumadores, que probablemente es la causa principal que genera esta enfermedad, y de hecho pues subestiman los signos y síntomas que generan, y durante años usted lo ve que están atribuyendo una tos que tienen crónica al hábito de fumar. Más es importante que establezcan que no es solamente el cigarrillo, hay otras condiciones que pueden coayudar para que esto se produzca. Ahora bien, subestiman los síntomas porque mientras ellos están hablando de que eso es un síntoma vago generado por el hábito de fumar, se está generando una remodelación de sus vías aéreas, y en consecuencia la disnea o la falta de aire se va a profundizar, y en la medida que pasa el tiempo, pues mayor dificultad van a tener si no buscan la ayuda precisa en el momento preciso. De manera que es importante establecer que los síntomas principales, estamos hablando de tos con producción de mucus y la falta de aire. Fundamentalmente son los dos principales síntomas que generan la enfermedad pulmonar. Así es.
y que de hecho debemos mencionar, porque una de las principales palabras que deben de mencionarse cuando hablamos de EPOC es lo que mencionaba Laura, de cómo la enfermedad es progresiva, precisamente, y no reversible, porque a diferencia de otras enfermedades obstructivas, como el asma, que sí pueden revertir con el uso de medicamentos, el paciente con EPOC, como bien mencionaba usted, doctor, ya empieza a remodelarse, en el cual el proceso de las vías aéreas se torna crónico y ya no revierte hacia atrás. Y usted mencionaba algo muy importante que yo creo que para nuestro país es fundamental, y es que no tenemos EPOC solamente secundario al hábito de fumar. Es una equivocación que muchas veces tenemos, y de hecho las estimaciones te dicen, si tomamos en cuenta las estadísticas, que un 30 a 40% solamente de los fumadores crónicos van a desarrollar el EPOC. Sin embargo, hay un 5 a un 10% de personales o de personas en general que nunca han sido fumadoras y que también van a desarrollar la enfermedad. Y Laura, o sea, en la parte de otros factores como tal que pudieran también inducir a que el paciente pueda desarrollar EPOC, ¿qué tú nos podrías decir? Sí, como bien dicen mis colegas, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica presenta síntomas que son muy característicos. Cuando el doctor mencionó de un patrón obstructivo, es esos pacientes que terminan presentando estos síntomas en el tiempo, como bien dijo el doctor Giovanni Tavares. Sin embargo, aunque la causa más común o la que más frecuente conocemos, escuchamos, es el hábito de fumar, no es la única. Por ejemplo, hay muchos otros factores como el entorno medioambiental, o sea, la contaminación medioambiental, la exposición realmente a cualquier tipo de químico en el tiempo puede desarrollar una enfermedad, como lo que es ese cambio inflamatorio irreversible. Existen incluso ámbitos laborales en algunos pacientes que pueden hasta desarrollar en condiciones de EPOC en lo mismo, como personas que con el tiempo, durante años, se expusieron ya sea químicos o de contaminantes, trabajos que pueden terminar desarrollando un patrón obstructivo en ese paciente. ¿Por qué? Bueno, pues se supone que lo que entra en nuestros pulmones es aire, que siempre digo esa frase, entra aire, pero si yo con el tiempo de manera reiterada permito la entrada de otros factores de riesgo como laboral, exposición de fumar, etcétera, etcétera, va a provocar un remodelado en esa vía respiratoria que termina siendo irreversible. O sea, es un mecanismo de defensa de la vía respiratoria baja para poder tratar de sobrellevar esa exposición que lacera esa mucosa como tal. Y al final, donde hay daño, es lo mismo que hacer una cicatriz. Donde hay daño, también hay inflamación. Y esa inflamación, como hubo un daño epitelial de por sí, termina siendo irreversible. Miren, yo quiero resaltar, ustedes saben que la República Dominicana hasta hace unos 10, 15 años era una sociedad fundamentalmente rural, y vamos a hablar de 30 años atrás, la mayoría de los hogares que existían en los campos de nuestro país, pues cocinaban con leña. Y entonces, exactamente, y como consecuencia de la combustión de la leña y de toda actividad laboral que se hace en el campo, normalmente el hombre y la familia estaban expuestas al humo de leña. Probablemente en una sociedad como esta, una sociedad rural, el humo de leña constituye la otra causa de EPOC en nuestro país. Y quiero resaltar, porque a veces usted recibe un paciente que nunca fumó. Normalmente uno está cuestionando al paciente porque como más del 40% de esta enfermedad está relacionada con el hábito de fumar, pues es una pregunta obligada que uno hace en el consultorio. Y a veces uno hace el diagnóstico, tiene EPOC, y entonces, como consecuencia de que, bueno, pues se sabe que dice, bueno, yo vivo aquí en Alto de Chabón, pero los primeros 40 años de mi vida lo pasé en el Cupey o en Yásica. ¿Y usted cocinaba con leña? Sí, claro, doctor. Usted sabe, aquí todos usábamos leña y después usábamos la nafa, el carbón. Y ahí está fundamentalmente la etiología del EPOC en esa gente que son procedentes del campo. Por eso ustedes van a ver que en las consultas neumológicas de nuestro país, no solamente preguntamos si ese paciente fuma o fumaba, sino también preguntamos si estuvo expuesto a ese tipo de biomasa, como por ejemplo la quema de basura, el cocinar con leña, con carbón, porque obviamente también es un tipo de exposición medioambiental. Hay otra causa
ya para hablar de lo etiológico, de las causas, o lo que genera esta enfermedad, que debo mencionar, porque aunque no es muy frecuente, también hay una causa genética en algunos pacientes. Esos nacen etiquetados con esa enfermedad. No son tantísimos lo que uno logra ver en la consulta, pero es bueno mencionarlo. Hay algunas personas que nacen con una deficiencia de una enzima que se llama la alfa-1 antitripsina, y como consecuencia de eso, de esa deficiencia, ellos tienen una remodelación natural de sus vías aéreas y entonces desarrollan dentro del EPOC la variante que es el enfisema, ¿no? Donde se generan espacios de destrucción pulmonar, y naturalmente eso da el traste para que haya menos espacio para respirar, y en consecuencia eso también tienen dificultad para respirar, falta de aire, como consecuencia de esta deficiencia de esa enzima que viene de fábrica, vamos a decir. Así es, no, y importante también resaltar en base a lo que usted mismo menciona, doctor, y qué bueno que hacemos el comentario realmente de que tenemos otros factores, sobre todo en sociedades como la nuestra y sociedades de Latinoamérica en general, en donde podemos tener que el factor predominante que produce EPOC no es necesariamente el humo de cigarrillo, sino toda esa combustión de biomasa. A mí en lo particular me pasa, creo que a ustedes también, gente que nosotros le preguntamos, porque todavía en la actualidad y viviendo en la ciudad, doña, ¿usted cocinaba o cocina con leña? Y te dicen, no, porque yo cocino con leña todavía, porque la comida en leña sabe mejor. Así gente es. que aún teniendo una estufa en la cocina de su casa, también tienen un fogón de leña en el patio, aún todavía viviendo ya en la ciudad y teniendo acceso a otras facilidades. Y Laura mencionaba también bastante bien que como causante de EPOC, otros materiales de biomasa, de hecho las últimas guías te concientizan que hasta los gases que utilizamos para cocinar representan un material de biomasa que puede producir que el paciente a la larga desarrolle esa enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Y usted mencionaba, doctor, y qué bueno que lo hacía también, el tema del enfisema secundario a ese déficit genético, porque a veces tenemos pacientes jóvenes, me pasó una vez, que me llevaron de casualidad, porque no teníamos neumólogo pediatra todavía en ese momento acá, un niño de aproximadamente unos 7, 8 años que fue referido por un pediatra por presentar bulas enfisematosas en una tomografía. Y le estoy hablando de un niño pequeñito, y la causa más probable en ese caso viene siendo justamente ese déficit genético de alfa-1 antitripsina, la cual se mandó a estudiar y luego pues a ver por el neumólogo pediatra. Y también hablar que así como existe un enfisema pulmonar dentro de la clasificación, pues tenemos el otro que es la bronquitis crónica. Así que es tal vez lo que nosotros más vemos, claro. Que es ese paciente con esa tos, con catarro persistente. Si usamos la definición técnica, dicen por ahí tos con catarro 3 meses consecutivos durante 2 años consecutivos. Y en realidad esto es un gran porcentaje de los pacientes que llegan a las consultas de neumología día con día, como bien mencionábamos hace un rato, que es un paciente que fue fumador o que es fumador y que tiene una gripe que no se le quita. Por eso nosotros tenemos muy pendiente, hay varios aspectos a tomar en cuenta en esta enfermedad, y una de ellas es los síntomas que mis colegas han mencionado. Nosotros minimizamos mucho la sintomatología como paciente. Cuando digo nosotros, nos incluimos nosotros mismos. Por ejemplo, si usted presenta sensación de falta de aire, que en medicina le llamamos disnea, si usted presenta que le pite el pecho cuando usted respira, ven acá, pero yo oigo un pitito en las noches, sobre todo tempranito en la mañana, o yo me doy cuenta que haciendo actividades que yo anteriormente hacía, ahora mismo noto que no las puedo hacer, es muy común como paciente que lo que hacen es que se limitan a realizar esas actividades en vez de prenderse el bombillito y decir, pero ven acá, la sensación de falta de aire no es normal. Eso haría que cuando si uno no minimiza la importancia de los síntomas, fuera mucho más temprana a la hora de uno diagnosticar ese tipo de condición. Hay 4 síntomas que hay que tomar en cuenta, aparte de la tos crónica en esos pacientes que nosotros le llamamos la tos del fumador y la sensación de falta de aire. También está esa opresión de pecho que pueden presentar los mismos, y también los sibilantes, que es el pitito, como dicen los pacientes, un gatico que yo oigo en la noche cuando yo respiro. Esos 4 síntomas a todo el mundo le debe llamar la atención. Toser no es normal, que me falte el aire no es normal, que me pite el pecho no es normal, ni la opresión torácica tampoco. Así es, definitivamente. La parte de las manifestaciones clínicas del EPOC es muy importante,
y siempre es bueno englobarlas, porque de hecho por la clasificación que tenemos del EPOC entre bronquitis crónica y enfisematosa, algunas manifestaciones pueden ser más sugestivas de un subtipo de esa que otras. Cuando tenemos esa tos con esputo o catarro, ¿verdad? De manera crónica, mayormente se asocia más a bronquitis crónica en un paciente fumador. Y tú mencionabas algo muy importante que lo mencionamos ahorita, doctor Johnny. Los pacientes normalizan los síntomas y eso es un problema grande con el que nosotros vivimos día con día. Te dicen, no, que yo tengo una tos, pero eso es normal porque yo fumaba. Y también qué diferente fuera si el paciente, por ejemplo, una cosa que hace que el paciente normalice los síntomas o que no le prenda el bombillito es pensar que porque ya no fuman, no tienen la posibilidad de desarrollar ninguna condición. Por ejemplo, yo siempre les digo a los pacientes, pero ¿cuántos años? No, pero ya yo no fumo, yo tengo 15 años que no fumo. Ajá, pero papá, ¿cuántos años te duró fumando? 43. Entonces, tantos años fumando de cualquier tipo de hábitos repercuten en el tiempo. Por eso, nosotros como neumólogos siempre les recalcamos a los pacientes, el EPOC es una enfermedad de la tercera edad. O sea, es una enfermedad que se suele ver mucho o que se suele diagnosticar, mejor dicho, en los pacientes de tercera edad. Sin embargo, es una condición que si se prendiera el bombillito a tiempo, cuando comienzan los síntomas, hay una forma de uno poder diagnosticar cuando apenas está en los inicios de la misma. Mira, antes de que haya una repercusión muy significativa. Es interesante eso que tú planteas, porque van a la consulta, suspendieron el hábito de fumar hace 20 años, sin embargo, durante el tiempo que fumaron, generaron daños en su vida respiratoria que se expresan muchos años después. Así es. Entonces ya de hecho tienen la enfermedad, su clínica en un momento dado, por cualquier circunstancia, cualquier razón biológica, de una enfermedad coexistente, una movilidad coexistente, empiezan a tener síntomas respiratorios. Y obviamente cuando nosotros hacemos una historia clínica detallada y hacemos una prueba funcional respiratoria, ahí establecemos que el paciente tiene un EPOP o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces quiero decir que no importa que usted haya dejado el cigarrillo hace 10, 15 años. Cuando usted fumó por más de 10 años, y esto es, déjeme decirle que no es matemático, porque en esto hay que hablar de la susceptibilidad del individuo. Hay una persona que te desarrolla un EPOC en 10 años fumando, y hay otro que te lo desarrolla en 20 o 30 años. E incluso hay gente, una minoría, que no desarrolla EPOC habiendo fumado 20 o 30 años. Y habiendo fumando la tabacalera completa, no desarrolla la enfermedad. Pero sí es interesante hacer el diagnóstico a tiempo. Y digo por qué a tiempo, porque yo soy de los que creo en la prevención de las enfermedades. Y tratar el EPOC, bueno, antes que sea EPOC, probablemente resulte lo más económico de todo. Porque usted, dejando de fumar, evitaría desarrollar esa enfermedad. De manera, pues, que yo le digo a veces, cuando el paciente va con una situación en que hizo una eventualidad que pareciera ser, le digo, bueno, usted tiene curarse o no en sus manos, porque usted es un fumador. Entonces, si usted sigue fumando, obviamente, la curva dice que usted más temprano que tarde va a desarrollar el EPOC. Ahora, si usted deja de fumar en este momento, usted se va a economizar muchos recursos que habrá que invertir en el tratamiento de esta enfermedad y usted no va a desarrollar esa enfermedad como tal. Así que es interesante hablar de la prevención y de decirle a la gente que, como decía Jonathan hace un momentito, más del 40% de los que desarrollan esta enfermedad están fundamentados en esa herencia que el Nuevo Mundo generó para Europa y todo el mundo, que es el tabaco. Porque hay que decir el tabaco originario de las Américas. Y entonces es un hábito muy viejo. Antes de los europeos venir a América, ya los indígenas, la población autóctona, se daba sus fuetazos de cigarrillo. Y entonces, en la crónica de las Indias, pues alguien vio que esa gente tenía ese hábito, lo probó, le gustó y llevó ese hábito a Europa y se propaló por el mundo entero el hábito. El hábito. Como tal. Pero seguro la gente se preguntaría, pero ok, está bien, EPOC es una enfermedad inflamatoria, puede provocar falta de aire, puede ser que yo tosa,
podría vivir yo con esa tos, si es una tos ocasional. El detalle está de esa condición es qué lleva a largo plazo una condición como el EPOC. Siempre recordamos, por ejemplo, a la hora de nosotros habernos preparado como neumólogos, que es una enfermedad que empieza, como diríamos, de abajo hacia arriba. O sea, una inflamación que va siendo progresiva, que empieza incluso en la vía periférica en esos pacientes y que nosotros como neumólogos tenemos la capacidad de poder diagnosticar, sobre todo de manera funcional, cuando hay un inicio de esa enfermedad. Lo importante de los pacientes que fueron fumadores es haber o tener pendiente la idea, mira, yo tengo el conocimiento de que existe esta condición y que si yo anualmente me hago un chequeo, un screening rutinario, puedo evitar una enfermedad como esta que se instaure de una manera que ya sea demasiado tarde, porque así como los pacientes inician con síntomas como una tos ocasional, que le llamamos la tos del fumador, con una sensación de falta de aire que tal vez me limita a hacer actividades rutinarias en mi casa, hay muchos pacientes con la condición de EPOC ya severa y muy severa que dependen de oxigenoterapia en la casa. Entonces no es simplemente, ay, pero me da esos síntomas, sino que es una enfermedad progresiva que limita totalmente o que puede limitar totalmente la funcionalidad de uno como persona. No son uno ni dos los pacientes que yo sé que los neumólogos tienen en casa que dependen o de un tanque de oxígeno o de un concentrador de oxígeno, porque la realidad es que va en detrimento con la salud funcional pulmonar de ese paciente. Así es una enfermedad progresiva. Y yo creo, doctor, que usted daba en el clavo, hablando de costos, porque una de las principales limitaciones que tenemos en países como el nuestro es precisamente tratar las enfermedades pulmonares crónicas, obstructivas sobre todo, porque la terapia respiratoria es costosa. Es costosa, muy costosa. Realmente es algo a lo que nosotros tenemos ciertas limitaciones de acceso para la mayoría de nuestra población, de ingresos bajos a medianos, y que qué tanto se conseguiría realmente si lográramos prevenir el desarrollo de la enfermedad al punto que el paciente no necesitara llegar a una terapia. Y tú decías algo muy importante, Laura, realmente. Mira, hoy mismo, por poner un ejemplo, yo recibí a un señor en mi consulta, paciente de primera vez, y este señor refería, así mismo como ustedes hablaban, a haber dejado de fumar ya hace 18 años. Sin embargo, fumó por más de 40 años y nació de él mismo acudir para una evaluación, porque doctor, yo necesito saber cómo están mis pulmones. Algo muy típico de la gente que a veces vemos, sobre todo de lo que son fumadores difíciles para dejar de fumar, es no, doctor, porque yo siempre me hago mi placa y los pulmones salen normales. Siempre me hago los estudios y salen normales. Me hago mis análisis y salen normales. Pero usted mencionaba algo y es sobre la progresividad de la enfermedad y el desarrollo muchas veces tardío de los síntomas. Porque realmente nosotros vamos a tener pacientes que realmente están muy bien y de un momento a otro van desarrollando síntomas que son progresivamente peores. A veces el paciente irá donde ti dirá, no, tengo una tos, tengo una flemita, es una parte, parece que me dio una gripecita, pues yo estaba en tal lugar, pero no. A veces estos síntomas van a ser progresivos hasta llegar a desarrollar esta enfermedad. Y hemos hablado mucho tal vez de la parte de manifestaciones clínicas, de factores de riesgo, que creo que es extremadamente importante para nosotros. Ahora, el diagnóstico de la enfermedad, porque si estamos hablando de screening y de cómo lo que debería de hacerse es un seguimiento periódico de los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿cómo llegamos a diagnosticar esa enfermedad? Es una enfermedad que como esos síntomas se instauran de manera progresiva, así mismo como dijo Jonathan, o sea, uno como paciente se va tolerándolos y lo que va haciendo es que va limitando las actividades rutinarias y son síntomas que se instauran no de hoy para mañana, sino progresivamente, así como la pérdida funcional. Pero la forma de uno poder diagnosticar esa enfermedad es, si yo me hago consciente de la misma, acudo a la consulta y me realizo imágenes, sobre todo tomográficas, y pruebas de función pulmonar como la más común que utilizamos, que es la espirometría. En la misma del paciente tenerla, la enfermedad, se van a ver pérdidas de esos flujos de aire y daño inflamatorio en la misma, que uno incluso puede clasificar si es un EPOC que está leve, si es moderado, si es moderadamente severo. O sea, uno puede incluso saber cómo está la condición de ese paciente y en base a la misma poder poner el tratamiento de ella. Aparte de que no todo el mundo tiene daño a nivel estructural necesariamente, pero es muy importante porque ya cuando hay daño a nivel estructural en los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, en el caso de los enfisematosos, como Jonathan mencionó ahorita, que la enfermedad se divide en la bronquitis crónica que se instaura en los mismos y en el enfisema pulmonar, ya esos pacientes incluso tienen un manejo totalmente diferente cuando hay daño significativo a nivel estructural. Sí, es interesante, fíjate. Yo tengo un postulado y es que es importante llegar a viejo, pero llegar a viejo en salud. Entonces, mucha gente llega a la tercera edad o se inicia en el estado envejeciente
con muchos achaques, como dice la gente, con muchos problemas. Y algunos atribuyen eso a los años. Así. Sin embargo, esta enfermedad que a veces subyace en una etapa subclínica, muchas veces produce esos achaques que la gente atribuye a los años. Y entonces genera una deficiencia en la calidad de vida, porque es un paciente que tiene limitaciones para respirar. Por ejemplo, una gente que no fumó, de su misma edad, camina 4 kilómetros, pero esa persona apenas puede hacer 1. Dice, bueno, que estoy fuera de forma, no hago ejercicio, los años. No, no son los años. Muchas veces es como consecuencia de lo que usted sembró anteriormente. Si usted sembró una vida saludable, en contacto con la naturaleza, haciendo ejercicio, lo más probable es que usted tenga una calidad de vida en la vejez. Pero si usted fue un fumador de muchos años o como consecuencia de la actividad industrial, usted se expuso mucho al humo de leña o a la biomasa, a la combustión, naturalmente que eso le va a generar algunas limitaciones propias de esas exposiciones que usted tuvo durante su juventud o en la edad de adulto, propiamente dicho, antes de llegar a la senectud. En consecuencia, pienso que siempre hay que hacer una evaluación. Siempre el paciente, la persona tiene que hacer una evaluación porque el médico tiene la llave de mejorar la calidad de vida con tratamiento. Y llevar el tratamiento. Y naturalmente, porque no hace nada, mucha gente va y no le dan seguimiento, ¿no? Que sería como el pilar faltante ahí. Exacto. Y esta es una enfermedad crónica y como consecuencia de esto necesita un tratamiento crónico. Es decir, no es un tratamiento de 1 o 2 días, 1 semana, 10 días, 1 mes, 2 meses. A veces el paciente necesita 6 meses. Y hay gente que tiene tratamiento de forma perenne. ¿Por qué? Porque el daño que se generó como consecuencia del hábito de fumar fue tan severo que ya naturalmente necesita ser tratado de por vida para mejorar la calidad de vida y funcionalmente estar más activos realmente. Es una enfermedad crónica, progresiva, que la única forma que se ha demostrado que se puede tratar de evitar la progresión de la misma es a través del uso de los medicamentos, en este caso los inhaladores, de acuerdo a la condición de EPOC de ese paciente. Porque ahí se preguntaría el paciente, ¿y qué yo tengo que usar cuando yo estoy diagnosticado con eso? Usted va a ver que si usted es diagnosticado con esta condición, que Dios libre, nadie quisiera realmente tenerla, pues su médico neumólogo le va a colocar inhaladores, porque es lo único que está demostrado que puede tratar de evitar la progresión. Es una enfermedad que los síntomas, como van empeorando en el tiempo, para evitar llegar, por ejemplo, a un enfisema, a daño a peor daño, pues hay que colocar tratamiento de manera crónica. Sí, yo creo que el doctor Johnny como tal nos ha dado un muy buen mensaje de concientización. Porque precisamente la primera pauta de tratamiento descrita por cualquier guía es: si usted está fumando, deje de fumar. Obviamente el uso de medicamentos, como ya la doctora Laura acaba de mencionar, el uso de los inhaladores, de la misma manera también otras herramientas como la vacunación, que actualmente está bastante descrita en tiempos como estos, la vacuna del neumococo como tal, la vacuna de la influenza. Asimismo, con el pasar del tiempo venimos viendo un mayor aumento en boga, la rehabilitación pulmonar, que son técnicas que nos ayudan a mejorar como tal la salida de esas secreciones, entre otros elementos. Y pienso que es fundamental en este caso aprender que si usted es fumador o fue fumador y no quiere desarrollar EPOC, debe precisamente dejar de fumar, hacer estas medidas que estamos hablando y precisamente cuidar algunos elementos que fortalecen nuestro sistema para evitar el desarrollo de enfermedades. Asimismo, pues entonces nosotros tratar de llevar un estilo de vida saludable, ¿verdad? Que nos permita como tal desarrollar menos complicaciones. Y en el caso de que ya usted sea epocoso y que necesite como tal evitar la progresión, siempre tomar en cuenta cuando hay empeoramiento de los síntomas, que son lo que le llamamos las exacerbaciones. Si hay más tos, si hay más catarro, si hay más dificultad para respirar de lo normal, entonces poder acudir a su médico a tiempo para evitar que esto se pueda convertir en un problema más. Mira, Jonathan, hay algo que yo quiero llamar la atención y quiero hacerlo porque me luce
interesante como consecuencia del trabajo que nosotros desarrollamos en los consultorios. Hay un diagnóstico diferencial que es obligado con el EPOP, que es el asma. Por eso, lo importante o la importancia de ir al médico, porque en un momento dado, un paciente que tiene EPOP puede comportarse transitoriamente como un asmático y tener los mismos síntomas. Sin embargo, aunque el tratamiento es muy parecido, realmente hay que hacer una diferenciación de ambas enfermedades. Entonces, eso solamente está en las manos del médico especialista cuando puede hacer las pruebas necesarias para etiquetar a cada paciente en su lugar. Eso es interesante porque el pronóstico de uno y otro es totalmente diferente. Entonces, es importante que usted acuda al médico para que el médico sea que pueda decirle, usted tiene una u otra enfermedad y en función de eso haya un tratamiento específico, el médico haga un tratamiento específico para determinada enfermedad. Y precisamente, si ya para cerrar, pienso, porque realmente hemos discutido bastantes cosas, esto que usted mencionaba, doctor, extremadamente importante. Si usted presenta síntomas como población general, síntomas de lo que hemos estado mencionando en el día de hoy, si tiene una historia de haber sido fumador o de exposición, como ya mencionamos, acuda al médico, no se automedique, como tal, no se autodiagnostique. Porque vemos muchos pacientes, que usted bien lo mencionaba, que llegan y dicen, no, yo me apretaba de chiquito, yo soy asmático. O yo me apretaba después de tal situación, soy asmático. No se trata de eso. Está en la potestad, en verdad, de nosotros como médicos realizar las pruebas de función, analíticas e imágenes adecuadas para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Así que ante cualquier síntoma de alarma, lo adecuado es visitar el consultorio del médico. Y algo muy importante a mencionar ahí, algo muy importante a mencionar ahí para poder terminar es que hoy en día, no solamente cuando hablamos de fumar, hablamos de cigarrillo o de tabaco, de cigarro y eso, sino también saber que ya se ha demostrado que el uso de los nuevos dispositivos que hoy en día se usan, como los cigarrillos electrónicos, también repercuten de manera crónica la vía respiratoria de los pacientes, que se ve mucho en la población joven. Esa inflamación crónica que se ha demostrado en distintos estudios que puede provocar. O sea que no estamos absentos a que a la hora de realizar ese tipo de hábito de fumar, también se puede desarrollar una enfermedad como la misma. Definitivamente, así es. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Les saludamos desde Puerto Plata. Yo, el doctor Jonathan Rodríguez. Yo, la doctora Laura Blanco Valdivieso. Johnny Tavares. Neumólogos de adultos de acá de la ciudad de Puerto Plata. Muchas gracias.